¿Qué tal? Soy Krista Mayo y hoy me gustaría enseñar sobre el temor de Jehová. Para los que tenemos mucho tiempo leyendo la Biblia, pues este concepto es muy familiar porque está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Pero ahora, si estás empezando a conocer de Dios, si estás empezando a leer las Escrituras y ves este concepto que dice el temor de Jehová, tal vez te puedas preguntar, ¿cómo que temor de Jehová, temor a Dios? ¿No que Dios es alguien bueno? Y efectivamente Dios es bueno, Dios es amor, y el temor de Jehová, el temor de Dios es bueno. No es como el temor a los hombres, sino el temor de Jehová es bueno. Y me gustaría definirlo con la misma Biblia en Proverbios, en el capítulo 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y en unos capítulos adelante, en Proverbios 16, dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es eso? Es decir, el temor de Jehová es lo que nos aleja del mal. Es aquella reverencia, es aquel respeto a Dios que impacta nuestras vidas y hace que en nuestras acciones honremos a Dios, y en todas nuestras acciones buscar prevenir las cosas que ofenden a Dios, es decir, que nos apartan del mal. También el temor de Jehová, según Isaías capítulo 11, es un don del Espíritu Santo. Es decir, el temor de Jehová, tenemos que orar, tenemos que tener una comunión con Dios, leer la Escritura para poder crecer en el temor de Jehová, el cual es bueno. El temor de Dios no es algo que nos aleja de Él, sino al contrario, nos acerca más a Él. No podemos confundir el temor de Dios que el terror a Dios. Ejemplo, en Éxodo capítulo 20 vemos cómo el pueblo de Israel, después de salir de Egipto y estando en el desierto, cómo viene la presencia de Dios y los israelitas tienen miedo porque ven relámpagos, ven estruendos y tienen tanto terror de Dios. Dice la Biblia que le dice el pueblo a Moisés: nosotros no queremos escuchar a Dios porque tenemos terror. Mejor tú háblanos lo que Dios nos dice. Y el temor de Dios no es eso. El temor de Dios nos acerca a Dios. Dios quiere que estemos cerca de Él. Así que tengamos temor de Dios y no terror a Dios. El temor de Dios confronta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Tal vez podemos aparentar algo ante las personas y portarnos bien entre la gente, ¿no? Pero cuando estamos conscientes de que tenemos un Dios omnipresente, que está en todos los lugares, cuando nadie nos ve, eso nos hace querer honrarlo en todo tiempo, en cualquier lugar. Y el temor de Dios, aún en lo más íntimo de nuestros pensamientos, porque Dios también está ahí, sabe lo que pensamos, nuestro corazón, buscamos agradar a Dios, aunque nadie nos esté calificando en la manera que vemos una mujer, en la manera en que pensamos de los demás o las intenciones con las que hacemos las cosas. El Espíritu Santo nos va a recordar si realmente estamos agradando a Dios. También en Santiago dice esto, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces el temor de Dios no solo te frena para que no peques, para que no hagas cosas malas, sino también el temor de Dios te hace usar bien el tiempo, no desperdiciar el tiempo, sino hacer el bien, estar activos para Dios. El libro de Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento, es un libro que habla sobre conclusiones, sobre la razón por qué el ser humano está en la tierra, la razón de existir. Y el que lo escribió
Fue una persona que buscó la felicidad, la plenitud a través de productividad, a través de placeres, a través de sabiduría, a través de varias cosas. Y él siempre decía, esto es vanidad también. Pero me gusta cómo el libro concluye y dice así en Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo discurso, de todo lo que les he dicho, es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es decir, la razón por qué estamos aquí es para honrar a Dios, para tener reverencia a Dios en todas nuestras acciones. Y eso es lo que no es vano y lo que nos da plenitud. Me puse a contar el número de veces que en la Biblia dice el temor de Dios y encontré 40, pero estoy seguro que hay más ocasiones en las que vemos este concepto. Y me gustaría compartir algunos versículos que hablan sobre el temor de Dios que son muy importantes. Segunda de Corintios 7:1 dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Salmo 111 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 14 nos dice que es nuestra confianza. Proverbios 14:27 nos dice que es manantial de vida. Proverbios 19 dice que nos da reposo y vida. Proverbios 23:17 dice que no envidiemos a los que no buscan a Dios, sino que perseveremos en el temor de Dios. Isaías 33 dice que el temor de Dios es nuestro tesoro como creyentes. Segunda de Reyes dice que el temor de Dios nos librará de nuestros enemigos. Job 4:6 dice que es nuestra confianza. Eclesiastés 7:18 dice que todo nos saldrá bien si tenemos temor de Dios. Y otro versículo dice que el temor de Dios es sano. Así que tengamos temor de Dios, acerquémonos a Dios y no solo oremos, cuando oremos por una persona, no solo oremos porque él sea bendecida, sino oremos porque también tengan el temor de Dios. Muchas gracias, espero y les haya gustado este video. Bendiciones.